Estamos de vuelta para seguir con nuestro estudio del libro de Juan. Muchas bendiciones a todos. La última vez estábamos viendo, estábamos haciendo el estudio de cuando Jesús anunciaba su muerte a sus discípulos. Hoy nos toca leer desde el 35 hasta el 43. Vamos a leer los primeros dos versículos, 35 y 36. Si me acompañan, dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Hasta ahí. La última vez estábamos viendo, ¿verdad?, que Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? Estábamos viendo desglosando versículo por versículo, ¿verdad? Y hemos visto que lo importante que era este acontecimiento para todos nosotros los cristianos, ¿verdad? Para toda la humanidad también, ¿verdad? De que Jesús muriera, ¿verdad? De que Jesús, como en forma expiatoria, ha ocupado nuestro lugar en la cruz. Entonces Él lo ha venido, ha estado anunciando a sus discípulos. Y en este punto en el cual entramos, vamos a hablar lo que es la incredulidad de los judíos. En el versículo 35 dice que Jesús dice que un poco más nomás Él iba a estar con en ese tiempo con sus discípulos y con todos los judíos. ¿Por qué? Porque después de su muerte, ¿verdad?, resucita en los 3 días y sube al cielo, ¿verdad? No iba a estar ya más con nosotros, sino por medio del Espíritu Santo ahora, ¿verdad? De ahí en adelante, la luz que era Jesús ya no iba a estar con nosotros, pero esa luz, por medio del Espíritu Santo, iba a estar brillando en todo el mundo. Por medio del Espíritu Santo y también por todos los cristianos, porque dice, para que seáis hijos de luz, dice, o sea, que todos los que son cristianos, todos los que creen en Jesús, en su muerte expiatoria por nosotros, en su resurrección y en su ascensión a los cielos, es hijo de luz. Acá no estamos hablando de una persona religiosa, no, estamos hablando de alguien, de una persona que cree que Jesús murió en la cruz, resucitó a los 3 días y se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús. Ese es un hijo de luz. A eso se refiere. Dice la incredulidad de los judíos. ¿Qué hace Jesús al enseñar o al estar hablando o al estar anunciando su muerte? ¿Qué hace Jesús? Se retira, se va de ellos, sale. Y este punto es la última vez que nosotros le vemos estar en público, estar con sus discípulos, porque después ya vamos a estar estudiando también que va a estar lavando los pies de sus discípulos en la última cena. Después la crucifixión. Entonces, ahora nos encontramos, Jesús sale de escena, Jesús se va, salió de ellos, dice la palabra. O sea que es como que el sol se esconde, ¿verdad?, a la tardecita y después sale a la mañana, pero es como que el sol va cayendo a la tarde, se esconde el sol y es de noche. O sea que Jesús sale del medio de los judíos. La incredulidad de los judíos, después empezaron ya los judíos a demostrar su incredulidad. Hace rato ya lo que vimos, estamos estudiando que todos los grupos religiosos, los líderes de Israel, y por decirlo así, muchos judíos, era como que no creían en Jesús, dudaban y le mandaban preguntar y le probaban y le mandaban preguntar. Y Jesús les enseñaba a ellos, ¿verdad? Y Jesús empezaba también, el Evangelio de Juan se enfoca mucho en las señales. Dice, las señales que hizo Jesús. Cuando el Bautista se fue, le mandó a sus discípulos y le dijo, vayan y pregunten a Jesús si es él el que va a venir. Entonces Jesús le dice, vayan y díganle a Juan, cuéntenle las señales que está pasando. O sea que él no dice yo soy, sino que las señales era que daban testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Así estaba estipulado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Isaías decía que el Santo de Dios iba a dar vista a los ciegos, iba a regenerar. Pero los judíos, los líderes religiosos que todos los días estaban ahí
religiosamente, leyendo el libro de Isaías, Jeremías, de todos los textos de Moisés, ellos no se dieron cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos el rechazo de los líderes religiosos y los judíos hacia Jesús. Y nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que Israel, el pueblo escogido por Dios, Dios le llamó a Abraham, viene Jacob, todo lo que pasó en Egipto, todo lo que era el trayecto de Moisés por el desierto, la conquista de Canaán, y nosotros podemos hacernos esa pregunta, ¿cómo es que el pueblo de Israel, que durante toda la vida de ese pueblo siempre había un profeta que le hablaba de Dios, cómo ahora mismo Dios mismo en la persona de Jesucristo estaba, y ellos mismos no pudieron creer? El asunto sin duda es importante, ¿verdad? Pablo, ¿se acuerdan que Pablo también habló de la incredulidad del pueblo de Israel? También vemos ¿se acuerdan a Esteban en Hechos? Cuando Esteban fue llevado ante los principales y empezó él a lanzar un discurso y empezó a acusarle a los líderes religiosos, que ellos empezaron a matar a todos los profetas, que sus antepasados, todos los profetas venían, le iban matando, ¿verdad? Y que no era de extrañarse que le mataran a Jesús, ¿verdad? Porque ese era, ¿cómo se dice?, el perfil de los líderes religiosos en aquella época y de sus antepasados. Entonces los líderes religiosos sabemos, ¿verdad?, que se enojaron mucho y apedrearon a Esteban. El profeta Juan cita los escritos de Isaías para darnos a entender de dónde viene esa incredulidad. Entonces, vamos a leer el versículo 37, 12:37. Dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. La incredulidad de los judíos era irracional. Estábamos diciendo que Jesús hizo muchas señales. Todos los judíos estaban, todos los líderes religiosos estaban, ellos veían, ellos palpaban, ellos tenían la evidencia. Si ellos empezaban a tomar esa evidencia de las señales que hizo Jesús y comparar con lo que citaba Jeremías, con lo que citaba Isaías, con lo que citaba Moisés, ellos se iban a dar cuenta. Este es el Mesías esperado. Pero ¿qué pasa? Ellos no razonaron el contexto de Isaías, sino que más bien dice, irracionalmente ellos empezaron a no creerle a Jesús. A pesar de que estaban todas las evidencias, ¿verdad? Ellos, los líderes religiosos judíos ofrecieron resistencia. No quisieron creer. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que el problema no era el que los judíos y los religiosos creyeran en Jesús por falta de evidencia, porque evidencia había, a montones de evidencia había. Lo que pasa es que ellos no querían creerle a Jesús, ¿verdad? Son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Muchas veces hay muchas personas que no creen en Jesús porque no captó la evidencia que tiene y a lo mejor no interpretó la evidencia. Jesús sanó al ciego Bartimeo, pero tal vez ese ciego estaba viendo, pero no. Entonces esa persona no cree porque no le cuadra la evidencia. Es más, nosotros cuando muchas veces le predicamos a unas personas y esta persona duda de las evidencias que le presentamos, entonces esa persona no creyó en Jesús porque no entendió las evidencias. Pero acá vemos al pueblo de Israel, a los religiosos, que ellos no querían creer. Es una cosa totalmente diferente. Cuando nosotros hablamos de Jesús a otra persona y la persona no quiere saber y no quiere creer, entonces no es que esa persona no crea por falta de evidencia, es porque no quiere creer, no le interesa, no quiere creer. Entonces los judíos estaban en ese cuadro. A pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían.
Y a esto se refiere cuando Dios habla del corazón rebelde. ¿Verdad? El corazón rebelde, ¿qué es? El corazón rebelde es que no quiere creer, que su voluntad no apetece creer. Esto le pasó a los judíos, ¿verdad? Esto no sucede a todos, ¿verdad? Nosotros a lo mejor tal vez, nosotros habíamos escuchado el mensaje, alguien nos predicó. Entonces, tal vez al principio era como que no nos cuadraba la evidencia. Pero después razonamos nosotros y creímos en Jesús, ¿verdad? Creímos en Jesús. En todo caso, queda fuera de toda duda que el problema nunca ha sido la falta de evidencia para creer, sino un corazón rebelde. ¿Se acuerdan que dijo también Isaías, acérquense a Dios mientras Él está cerca? Y vamos a ver en este punto que Jesús empezó a hacer señales durante 3 años y medio. Todos los judíos y los líderes religiosos veían y observaban y podían hasta palpar las señales, pero no querían creer, tenían un corazón rebelde. Ni si Jesús hubiera hecho durante 100 años muchas señales, ellos no iban a creer, porque el problema no era la falta de evidencia, el problema era la rebeldía de esas personas que no querían creer. Dice, Juan cita un versículo en el pasado donde dice que Deuteronomio 29, 2 cita, dice, Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros, de vuestros ojos, en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra, las grandes pruebas que vinieron a vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Aquí pasa que el pueblo de Israel estaba en Egipto cuando vino todas las señales milagrosas. Ellos vieron, presenciaron esas señales. Pero cuando salieron al desierto, un pueblo rebelde, un pueblo terco se quejaba ya otra vez. Moisés mismo decía, yo no puedo con este pueblo terco, decía. Entonces, el problema no es, para recalcar, ¿verdad? El problema no es la falta de evidencia para creer, el problema es cuando una persona no quiere creer. Nosotros también podemos relacionar eso cuando Pablo habla del pecado que no se puede perdonar. ¿Se acuerdan? Y también Jesús habló de eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decía Pablo que pido que no se ore por el pecado que no se puede perdonar. O sea, cuando una persona rechaza a Jesús, tal vez podemos orar por esa enfermedad que vuela, pero eso ya es un pecado imperdonable porque esa persona decidió no creerle a Dios. Y dice, en cuanto a lo que nos dice este versículo, podemos traer 2 conclusiones importantes. Nosotros podemos traer 2 conclusiones de este versículo. Número 1, bueno, las señales eran suficientes para creer, ¿verdad? Es más, nosotros nos convertimos al cristianismo, ¿verdad? Somos seguidores de Jesús, empezamos a leer la Biblia. Y normalmente nosotros leemos el Evangelio de Juan. La sugerencia para toda aquella persona que reciba a Jesús en su corazón es que lea el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar señales. Ahí va a encontrar todo lo que Jesús hizo, evidencia de lo que era Jesús para que nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Para eso fue escrito Juan. Entonces la primera es que las señales eran suficientes para convencer a cualquier persona honesta. Ahí hay otra palabra. Toda persona que se acerca a Dios con un corazón honesto y ve las señales o raciona las evidencias honestamente, verás, mira, este es el Hijo de Dios, porque vino a hablar del pecado, vino a hablar del arrepentimiento, vino a hablar de Dios, nos ama y vino a hablar que nosotros, si nos arrepentimos, si creemos en Jesús, vamos a ir a vivir en un lugar mucho mejor cerca de Dios. Entonces la lógica y la razón nos dice, espera un poco, yo voy a creer esto. ¿Por qué? Porque es algo
que me razona y me da una posibilidad más de que yo honestamente pueda estar cerca de Dios. Pero tiene que haber un proceso, como dijimos, un proceso de reflexión. Hay que reflexionar eso, ¿verdad? Todo cuando fuimos cristianos empezamos a reflexionar, esperar un poco, vamos a leer, vamos a ver, vamos a estudiar lo que es la Biblia. Dios desea que los hombres piensen y razonen, que usen su intelecto, porque contrariamente a lo que muchas veces se dice, la fe está reñida con la razón. Esto es una cosa que no debemos perder. Siempre hablamos de la razón, del intelecto. Y siempre hablamos, ahora, si Dios nos dio un cerebro, es para que nosotros podamos usarlo. Para que podamos razonar. Los que no razonan son los animales, ¿verdad? No razonan y no tienen intelecto. Aunque tienen memorias y ¿cómo se dice? Tienen emociones, ¿verdad? Pero a nosotros los seres humanos Dios nos dio el cerebro para que nosotros podamos usar el intelecto, para que podamos pensar y razonar. Esperar un poco. ¿Qué pasa si yo me muero con este pecado? ¿Qué pasa si yo no creo en Dios? Esperar un poco. Alguien tuvo que hacerme a mí. Soy tan perfecto. ¿Quién es ese alguien que me hizo? Ese es razonar. Y cuando leemos la palabra de la Biblia, razonamos los versículos y decimos, espera, pues sanó a él, nadie sanó así, nadie levantó a los muertos a nadie. Cuando vimos que Jesús levantó a Lázaro a los muertos. Entonces ahí entra el razonamiento, el intelecto. No crean de que el intelecto y el razonamiento tienen que estar separados de la fe. No, eso tiene que estar juntos. Por eso muchos cristianos son engañados. ¿Saben por qué? Porque no usan su intelecto y tampoco razonan. Porque se les enseñó así. Ahora, ¿qué pasa si no usamos nuestro intelecto? ¿Qué pasa si no pensamos? ¿Y qué pasa si no razonamos? Vamos a ser como los fariseos y los líderes religiosos que justamente están rechazando a Jesús. Entonces, número uno, usemos nuestra inteligencia, usemos nuestro intelecto, razonemos, pensemos en las cosas de Dios. La segunda reflexión es que, como ejemplo, ¿verdad?, los judíos que manifestaban tan grado de incredulidad eran personas extremadamente religiosas. Bueno, es un poco duro, ¿verdad?, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos está enseñando. Dice que los judíos y los líderes de Israel, los que más rechazaban a Jesús, eran los que más se creían religiosos. Era lo que más ostentosamente preparaban sus reuniones. Es lo que más preparaban sus cultos, por decirlo así, todo brilloso, todo con esto, todo con aquello, y no porque esto, no porque tenemos que tener esto, no, tenemos que llamar la atención, tenemos que hacer así las cosas. Así eran los líderes religiosos. Entonces, ellos eran celosamente practicantes, ¿verdad? Celosamente practicantes de su religión. Por eso empezaban a perseguir a los discípulos, porque estaban celosos de que ellos enseñaran el nuevo camino. Entonces, lo grave del asunto es que usaban esas cosas extremas para cubrir su incredulidad. Imagínense, una persona religiosa, incrédula, ¿verdad que es difícil de creer? Pero dice un refrán de que el hecho de que una persona esté en un lugar religioso, eso no quiere decir que sea una buena persona, dice. Porque hasta Hitler se iba a la iglesia para confesar sus pecados. Y todos sabemos la historia de Hitler, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Ocultaba su incredulidad en una facha de religiosidad. Demasiado religioso, mira, pues, ese hermano pues, espiritual, mira, pues, no toca ni algo sucio. Su ropa así todo largo, luego y cualquier cosa enoja que en todos lados ve al diablo, ¿verdad? Entonces decimos, no, ese debe ser un espiritual, una persona espiritual. No, hermano, así hay que hacer y así, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Y no, yo no permito que vos me enseñes a mí, yo te voy a enseñar, pero yo no permito que vos me enseñes. Ese sí eran los líderes judíos, los líderes religiosos.
Pero el corazón de ellos era incrédulo. Imagínense, una religión incrédula. Nosotros podemos también usar este método para poder mirarnos a nosotros mismos y decir, espera, pues, ¿será que yo soy un religioso incrédulo? ¿Verdad? Espera, pues, yo demasiado santo me muestro a los demás, pero ahí hacia mi corazón está todo así podrido. ¿Verdad? No, yo no salgo, yo ahí no me voy luego porque pues, muchas veces y el cristianismo actual se volvió muy religioso. ¿Por qué? Porque se volvió muy ostentosa los lugares de reunión. ¿Y por qué? Y porque cuanto más ostentosa va a venir más gente. Pero cuanto más ostentosa, más incredulidad hacia la gente. ¿Se entiende, verdad? Por eso el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Famoso, nosotros nos vamos por la calle, le encontramos a un amigo que nunca le dice, mira, vos ahí, yo soy, vos cambiaste de religión o vos sos de esta religión. Entonces la gente del mundo, por ignorancia, por no razonar y por no usar tu intelecto, dice, vos sos de otra religión. Es porque no captan, no calculan, no razonan. Pero lo que Dios acá nos llama es que tengamos una relación con Dios. Una relación personal con Dios en la cual yo me pongo delante de Dios, nos ponemos delante y decimos, Señor, soy un pecador. Necesito de ti para que yo pueda seguir. Creo en Jesús, que murió por mí en la cruz y a los 3 días resucitó. Que ser ostentosamente salir y que la gente nos vea como santos, pero la podredumbre. ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho esto a los fariseos? ¿Se acuerdan? Sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Es la misma cosa, acá nos está enseñando eso. Vos te vas en el cementerio y antes de todos los santos se pintaba todo el panteón, lindo el panteón, todo con flores, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si uno razona, ¿qué ve? Adentro hay un cuerpo que está descomponiéndose. Y si se cae un hoyo, va a ser la pudredumbre, ¿verdad? Entonces Jesús le trató así a los fariseos, a los líderes religiosos de Israel. Afuera parecían tan pero tan religiosos y hablaban tan pero tan cosas buenas y hacían tan pero tan bien las cosas supuestamente, pero su corazón estaba lleno de pudredumbre. Entonces vimos las dos cosas, pero rechazar de este modo las evidencias que Dios les dio implicaba necesariamente un grave empeoramiento de su estado de incredulidad. Vamos a ver el versículo 38, vamos a leer ahora. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan cita, ¿Juan qué hace? Juan escribe y hace un lado todo. Jesús ya se ocultó de ellos. Jesús ya se ocultó de ellos, estaban los líderes. Entonces Juan introduce este texto y empieza a citar el escrito de Isaías. Y nosotros podemos ver de que cuando uno rechaza la evidencia de creer en Jesús, eso implica necesariamente que la incredulidad vaya empeorando. ¿De quién decía eso? El pueblo de Israel en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, ellos veían las señales que hacía Jesús, pero ellos se retenían, no querían creer, no querían creer, no querían creer. Cada vez que ellos no querían creer, ¿qué estaba pasando con su incredulidad? Estaba empeorando. ¿Se acuerda que Jesús le dijo, los discípulos le dijo a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe, le dice. La fe puede aumentar. Eso es lo que dicen los discípulos. Señor, aumenta. ¿Qué poca fe tiene? Dice Jesús. Señor, aumentanos la fe. La fe aumenta. Cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando nos congregamos, cuando buscamos las cosas de Dios, la fe aumenta. Así también la incredulidad decrece. Cuando los líderes religiosos rebeldemente no querían creer, ¿qué hacía? Estaba empeorando su incredulidad. Cada vez estaba empeorando su incredulidad. Hasta que llegó en un momento en el cual ya no había caso, ya no había solución.
al punto tal de que Dios tuvo que dejarle a ellos. ¿Se acuerdan de Romanos? Romanos dice, conociéndole a Dios, no adoraron a Dios. Y se hicieron sabios en su propio entendimiento, decían. Entonces Dios los dejó, dice. Ustedes saben que cuando Dios se aleja de alguien, ese es el juicio de Dios. Pero no es porque Dios dice, no, Pepe me rechazó, yo ya me alejo de él. No. Lo que Dios hace para que podamos creer en él, nos muestra las evidencias, nos muestra la palabra, nos enseña, nos demuestra. Si esa persona no cree, bueno, dice Dios, demuestra otra vez las evidencias, demuestra las señales. Esa persona no cree, rebeldemente no voy a creer. Entonces Dios, ¿qué hace? Empieza otra vez a mostrarle las señales, a mostrarle la evidencia. Si esa persona dice, no, yo no quiero creer, porque no es yo no creo, sino que yo no quiero creer. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se aleja. Y cuando Dios se aleja de nosotros, es cuando nuestra incredulidad baja al pico más bajo, en el cual no hay retorno. A eso se refiere al pecado de muerte, al pecado, a lo que dijo Pablo. Y a eso se refiere la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona que no cree en Dios le está rechazando al Espíritu Santo. Rebeldemente. Es como que vos le mostrás a alguien en un pizarrón 2 más 2, 4. Y el alumno dice, no, profe, es 5. Pero acá te dice 4. No, profe, es 5. Vos le decís, poné 2 dedos, poné el otro 2 dedos. 2 más 2, ¿cuánto es? Y te dice 5. No, es 5, te dice. Entonces va a llegar un momento en el cual ya no se puede hacer nada con esa persona. Entonces Dios deja de lado. Nosotros podemos ver un ejemplo de eso en el faraón. Cuando Moisés se va y le dice al faraón, el Dios de Israel pide para que le deje a su pueblo para en el desierto. Entonces Faraón dice, ¿y quién es ese Dios para que yo lo adore? Para que yo no le conozco a ese Dios. ¿Sabe que lo que Faraón dijo era algo netamente lícito? No le conocía. Bueno, ¿qué hizo Moisés? Dios le dijo, esta señal le vas a hacer frente del Faraón para que me conozca. Entonces Moisés empieza a lanzar su vara, se convierte en una serpiente. Esa era una señal a Faraón de que había un Dios. Bueno, ya sabemos la historia. Vino los magos de Faraón, hicieron también la misma cosa y se resistió en creer. Después vino las 10 plagas, mostrándole una señal Dios al Faraón de que Dios era Dios. El Faraón, ¿qué hacía? Se resistía. No, yo no quiero conocer a ese Dios. Y al último, ¿qué hace Dios? Se aleja de Faraón para que su terco corazón le pueda llevar al Mar Rojo y puedan morirse todos y eliminarse todo ese pueblo. Otro ejemplo que podemos ver es a Judas Iscariote, ¿verdad? Yo siempre decía, ¿por qué pero Jesús le eligió a Judas, lo justito? Porque ¿cómo pidió Jesús que Dios no le va a conocer a Judas? Dios sabe todo, decía yo. Pero ¿se acuerdan que profetizó sobre Judas? Decía en Salmo, el que come conmigo extendió su mano contra mí. Es una profecía a favor de Judas o contra Judas. Entonces, ¿por qué Dios le eligió a Judas? Para que se pudiera cumplir los designios secretos de Dios. Ahora, había algo en Judas. Judas estuvo detrás de Jesús 3 años y medio. Él vio todas las señales que se hizo. Él vio todos los milagros que hizo. Inclusive él fue con los 72 a predicar en la ciudad. Y él mismo vino y dijo, Señor, esperamos, hasta los demonios se nos sujetan, decía. Él experimentó eso. Pero el corazón de Judas se resistía a creer en Jesús, estando cerquita de Jesús.
Y cuando Judas entregó a Jesús y después se va y vuelve tipo arrepentido, pero era remordimiento. Dijo, yo he entregado sangre inocente, decía. Y los líderes religiosos le dijeron, mira, ese es tu problema. Vos hiciste lo que este es tu problema. Entonces Judas se fue y se quitó la vida. Ahora, Judas no puede decirle a Dios, Señor, vos me creaste así para que yo le pueda entregar a Jesús. Judas no puede decir eso. ¿Sabe por qué? Porque Judas, durante los 3 años y medio, vio, palpó, escuchó, vio todas las señales que Jesús hizo y todos los milagros que Jesús hizo. Él tuvo la posibilidad de creer, ¿verdad? Él tenía la posibilidad de creer. Pero cuando más aumentaban los milagros y las señales sin que él creyera, más se degradaba su infidelidad. Hasta que cayó a lo más mínimo su incredulidad, en donde no pudo creer más. Por eso le llevó al suicidio. ¿Por qué? Porque si él hubiera creído, iba a ser como Pedro. Iba a ir a pedirle perdón a Jesús, ¿verdad? Perdóname porque no pude sostener. Entonces, aquí vemos de que lo que cita Juan, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso no quiere decir de que Dios decretó que los judíos no iban a creer. No. Lo que Dios profetizó, lo que Isaías profetizó, lo que Dios hizo, sabiendo ya que los judíos no iban a creer a pesar de las señales. Era la respuesta omnisciente de Dios. Él es Dios, ¿verdad? Él sabe, tiene que saber, ¿verdad? Pero no es porque no iban a creer. No, nosotros no creímos porque vos, Dios, dijiste en Isaías que nosotros no íbamos a creer. No, lo que Dios estaba profetizando, lo que Isaías estaba profetizando, era el resultado de la incredulidad de los judíos, de los líderes religiosos. Continuando, dice el versículo 39 y 40. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cita otra vez Juan, el escrito de Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Este ya era un juicio de Dios. El que Dios diga, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, su entendimiento para que no caigan. Ya era el juicio que Dios lanzó sobre ellos por falta de su incredulidad. ¿Verdad? Esto nos da a entender lo importantísimo que es no rechazarle a Dios. No rechazar el mensaje de Jesús. No rechazar las señales de Jesús. No rechazar cuando Dios nos llama. No decirle a Dios, espera nomás, yo acá, espera nomás. Esto nos indica que es crítico este punto. Si Dios nos llama, acudamos a Dios. Si Dios nos llama, aquí estoy, Señor, como decía Jeremías, ¿verdad? Entonces, Juan cita al profeta Isaías. Y Juan da Isaías era la profecía sobre el pueblo de Israel, pero era ya la sentencia del pueblo de Israel. Era la sentencia. No es que Dios le cegó los ojos para que no vean las señales. No es así. Es la sentencia. Cuando alguna persona rehúsa creer en Dios, rehúsa creer en Jesucristo, cuando una persona rechaza por rebeldía creer en el mensaje de salvación, es cuando su incredulidad empieza a caer a niveles más bajos. Y cuando está en los niveles más bajos, ¿qué dijo Jesús en el Evangelio? ¿Se acuerdan? No den las perlas a los cerdos, porque esa persona se volvieron como cerdos. No den. Cuando una persona rechaza y vos, esperando por hermano, acá te dice que vos tenés que arrepentirte. No, pero yo no quiero creer. No, pero acá, hermano, estás perdiendo tu tiempo con esa persona. Porque tarde o temprano, a partir de ese rechazo, va a venir el juicio de Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Cuál es el juicio de Dios sobre las personas que rechazan a Jesús? La misma cosa que hemos leído. Le va a cegar los ojos para que no vean. Le va a endurecer el corazón y va a tener un corazón que corazón más duro de esa persona. No van a poder ver, no van a poder entender. Otra cosa, no van a poder razonar.
Y cuando un ser humano no pueda razonar y no tenga sentido común y use su intelecto, se volvió a nivel de los animales. La incredulidad lleva a eso. La fe, ¿se acuerdan? La fe como un grano de mostaza puede aumentar. Y aumenta cuando nosotros empezamos a trabajar en esa fe. Y aumenta la fe. La incredulidad empieza con la duda, empieza con la rebeldía de corazón, empieza con la no quiero creer. Empieza a decaer el ser humano. Romano 1. Dios lo dejó en su propia concupiscencia. ¿Y qué pasó de esa persona que Dios se alejó de esa persona? Empezaron a perder la atracción natural del hombre y la mujer. ¿Se acuerdan? Romanos 1. Eso después podemos leer. Empezaron a degenerarse esa persona o ese grupo de personas que rechazaron a Dios. Porque si Dios no está con nosotros, caemos hasta el nivel de los animales. Continuando, el versículo versículo 41 dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías ya vio la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Ya fue manifestado la gloria de Jesús en aquella época. Isaías ya lo vio ya. Isaías creyó. Y el versículo 42 dice, 42 y 43 vamos a leer. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, pero para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí vemos que la decisión de creer en Jesús, aquí vemos algunos que se han convencido de la señal, ¿verdad? Pero no estaban del todo, por decirlo así, muy convencidos para dejar el grupo en la cual estaban, la religión en la cual estaban, porque tenían miedo, dice. Esperaron un poco de este grupo en particular, y dice, esperaron un poco, tiene razón, Jesús tiene razón, hizo muchas señales, no vamos a esperar a nosotros, si creemos acá vamos a perder el estatus social que tenemos acá. Y hasta inclusive que tú ya no sé, y vaya, y de qué vamos a vivir. Son dos cosas que nos enfrentamos cuando creemos en Jesús. El mundo da gusto y Jesús me dice salir del mundo. Esperad un poco, pero da gusto. Y ¿qué van a decir mis amistades? ¿Qué van a decir mi gente? Pero yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero yo necesito, yo amo este estatus social. Yo no sé, no puedo dejar de hacer esto para hacer esto. Algunos judíos, algunos líderes religiosos pasaron por esto, ¿verdad? Pero tenemos que entender bien que, así como dice Corintios, el que cree en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Ahí tiene que estar el Espíritu Santo en nosotros, que nos da la valentía para poder sobrellevar esa nueva vida. Y a muchos nos pasó, ¿verdad? Muchos tal vez hemos pasado persecuciones, hemos pasado discriminación. Hasta ahora hay muchos cristianos que están pasando discriminación. Tal vez ustedes mismos, tal vez yo, tal vez muchos cristianos aquí en este medio están pasando discriminación. ¿Por qué? Porque él es cristiano. No, y a él no le vamos a meter en el grupo porque él es cristiano. Y nosotros somos buenas personas, religiosos y buenas personas, pero a eso no le vamos a meter. Hasta ahora pasa eso. Pero ¿saben una cosa? Que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dios nos dio a su Hijo Jesús para que nosotros podamos disfrutar la vida eterna y el arrepentimiento de nuestros pecados, para que en algún momento podamos estar con Dios en el lugar prometido, pase lo que pase en este mundo.
¿Y qué pasa de los incrédulos? Como vimos acá, ¿qué pasa de los que no creen, los que se reúnen a creer? Y bueno, en algún momento también ellos se encontrarán con Dios y van a explicar el por qué no quisieron creer. Y les aseguro que va a ser difícil, porque van a estar delante de Dios explicando su porqué de su incredulidad. Así que, queridos hermanos, nosotros seamos fuertes, dejemos de lado todas las cosas que nos estorban para seguir a Dios y seamos fuertes, porque la paga, el resultado de creer en Jesús es vida eterna y vida en abundancia. Entonces llegamos al final de nuestro estudio el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos y nos vemos para el próximo estudio de vuelta.